Okay, let's go. Venga, un conductor que circula por una vía interurbana con lluvia intensa o polvo que dificulta gravemente la visibilidad. ¿Puede utilizar el alumbrado de largo alcance? ¿Puede utilizar las largas, las de carretera? A. Sí, siempre que no deba utilizar el alumbrado de corto alcance. B. Sí, pero solo durante el ocaso. Recuerda que el ocaso es el anochecer. Y B. Únicamente de noche. Aquí ya, de primeras, voy a sospechar de dos. De la B y de la C. Porque me dice la B, solo durante, solo en ese caso, ¿de acuerdo? Y la C dice, únicamente, nada más que de noche. Vale, pues esto son las palabras trampa que me hacen siempre sospechar. ¿De acuerdo? Vamos de todas maneras a leérnosla a ver qué nos está diciendo. ¿Puedo utilizar las largas cuando el polvo o la lluvia intensa dificulte gravemente la visibilidad? Y me dice, sí, siempre que no deba utilizar el alumbrado de corto alcance. Interesante. Y es que resulta que yo podré utilizar las largas, y yo creo que sí puedo utilizar las largas, dice, salvo en aquellos casos en los que sea obligatorio el uso de las cortas. Por ejemplo, cuando me voy a cruzar con alguien para no deslumbrarle, o cuando circule detrás de otro usuario y exista la posibilidad de deslumbramiento. En esos casos utilizamos la luz de corto alcance. Pero oye, con lluvia intensa o polvo que dificulta gravemente la visibilidad, ¿puedo usar las largas? Por supuesto que sí, siempre que no deba utilizar el alumbrado de corto alcance. Es que claro, la B dice, solo durante cuando está anocheciendo, no, nada más que de noche. Hombre, eso es ser muy, acotar demasiado, sospecha siempre de las respuestas con solo, únicamente y parecidas. ¿Los límites de velocidad establecidos deben respetarse siempre? A. Sí, excepto en las carreteras convencionales para adelantar. B. Sí, siempre. Y C. No, la velocidad máxima es solo indicativa. Te dice, oye, mira, esta es la velocidad máxima. Tú ve un poquito la que tú consideres. No, perdona. Si se llama velocidad máxima, es que es máxima, es que no puede superarse. Hombre, a mí me suena que cuando se adelantaba, eso ya no existe, te has quedado en la prehistoria, eso ya desapareció. Así que ni siquiera para adelantar se puede superar los límites máximos establecidos. Mira, además, aquí me sirve para decirte que alguna vez el sí siempre sí que vale. Los límites de velocidad establecidos, sí, siempre deben respetarse. La correcta es la B. Con lluvia intensa, madre mía, cómo está lloviendo. ¿Cuándo existe riesgo de que aparezca el aquaplaning? Profe, ¿qué es el aquaplaning? El aquaplaning es cuando vamos circulando con agua en la calzada, por ejemplo, cuando está lloviendo, ¿de acuerdo? Y el neumático va avanzando. El neumático tiene el dibujito y el dibujo sirve para evacuar el agua. Cuando el dibujo no es capaz de evacuar toda el agua porque vamos muy rápidos o porque el neumático está en mal estado, entonces el neumático ya no toca el pavimento, sino que se pone por encima del agua. Es decir, planeando sobre el agua. Planeando sobre el agua, aquaplaning. Planear sobre el agua. Con lluvia intensa, entonces, ¿cuándo existe riesgo de que aparezca el aquaplaning? A. Solo cuando el vehículo vaya muy cargado. B. Sobre todo cuando circulo a velocidad elevada, aunque lleve los neumáticos en buen estado. Llevo los neumáticos en buen estado, ¿eh? Y C. Solo cuando circule con los neumáticos desgastados. Ya te he explicado antes que no es solamente por llevar un neumático desgastado, es porque el neumático no es capaz de evacuar toda ese agua. Decir que solo cuando el vehículo va muy cargado, no, porque cuando va muy cargado aún se aplasta más en el suelo y aún es más difícil que se produzca ese aquaplaning, ¿de acuerdo? Solo cuando circule con neumáticos desgastados, sería correcto decirlo de los neumáticos desgastados, pero no solo cuando circule con neumáticos desgastados. No solamente en ese caso, la velocidad también puede influir. Así que contestamos que la correcta es la B, sobre todo cuando circulo a velocidad elevada, dice, oye,
aunque los neumáticos estén en buen estado, porque es que claro, vas tan rápido que se encuentra tanta agua delante que es incapaz de tirar o de escupir toda ese agua hacia fuera. ¿Es correcto efectuar el reglaje del espejo retrovisor interior con el vehículo en marcha? A. No. Debe hacerse con el vehículo inmovilizado en terreno plano y horizontal. B. Sí, siempre que circule lentamente. Y C. Sí, porque es la manera más correcta de regularlo. ¿Cómo va a ser la manera más correcta de regularlo mientras voy circulando? ¿Cómo va a ser que sí cuando voy lento? Esto es como lo del GPS. Esto es como lo del GPS. Se regula el espejo o se programa el GPS antes de iniciar la marcha. Efectivamente, en terreno plano y horizontal. La correcta es la A. Según estudios vamos a leerlo como si fuera un estudio. Según estudios realizados en España, los conductores fumadores se ven implicados en A. En el mismo número de accidentes que los no fumadores. B. En la mitad de accidentes que los no fumadores. Y C. En el doble de accidentes que los no fumadores. ¿Tú crees que es un riesgo añadido cuando tú conduces el hecho de ir fumando? ¿Sí o sí? Sí, ¿verdad? Yo también lo creo. El hecho de ir fumando me distrae, hace que suelte una mano del volante. Entonces, no puede ser que estén implicados en el mismo número de accidentes, porque por probabilidad hay más factores que pueden provocar el accidente. En la mitad menos todavía, es decir, no por fumar tienes menos riesgo de accidente. Ya está, clarísimo. Por descarte llegamos, y esta es muy fácil, a la C. ¿De acuerdo? El doble de accidentes que los no fumadores. La velocidad. ¿Tiene influencia en el consumo de combustible del motor de su vehículo? ¿El ir más rápido influye en que gaste más el coche? A. No, porque no tiene influencia. Si corro más, no gasto más. B. Sí, porque con la velocidad aumenta considerablemente la resistencia al aire del vehículo. Y C, no, cuando se circula dentro de los límites autorizados. Da igual que vayas dentro de los límites autorizados. El hecho de correr más influye en que gaste más. De hecho, corro un poquito más, gasto un poquito más. Corro un poquito más, gasto un poquito más. Y fíjate que a partir de 90, 100, 110 por hora, el consumo ya a partir de esa velocidad se dispara. Y es que resulta que cuanto más corres, aumenta muchísimo la resistencia al aire del vehículo, con lo cual se consume mucho más. Sí, la correcta es la B. ¿Sí o no? Esta era fácil también, ¿no? Los animales conducidos en rebaño en carretera convencional en la que no existe vía pecuaria. No existe camino de cabras y tengo que llevar a mi rebaño por la calzada, por una carretera convencional. ¿Por dónde deben circular esos animales? A. Lo más cerca posible del borde derecho de la vía sin ocupar más de la mitad derecha de la calzada. B. Por la parte transitable del arcén derecho o izquierdo. Y C. Por el arcén derecho o izquierdo sin ocupar más de la mitad derecha o izquierda de la calzada. Está claro que no puedes llevarlos por donde tú quieras. Esto de por la derecha o por la izquierda da igual, no pasa nada. Hombre, la C yo ya la descartaría bastante, ¿eh? Eso dice, por el lado derecho o por el izquierdo, me da igual. Hombre, por la parte transitable del arcén, ya pone derecho o izquierdo, ¿vale? No existe vía pecuaria, no existe arcén, ¿de acuerdo? O me dice arcén, pero por los dos lados no, por los dos lados no. Deberán ir lo más cerca posible del borde derecho de la vía sin ocupar más de la mitad derecha de la calzada. Esa es la correcta, la A. Esta es un poco difícil, ¿tú qué crees? Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Está fácil. Fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil. Venga, no te asustes, que seguro que no es tan difícil. Solo hay que ponerse un poquito ahí de cabeza. En una vía interurbana, fuera de poblado, se incorpora un autobús desde una parada señalizada. ¿Están obligados los demás conductores a facilitarle la incorporación? A.
sí, siempre que sea posible. B, sí, incluso llegando a detenerse para que pueda pasar e incorporarse. Y C, no, porque el autobús no tiene prioridad. Hombre, vamos a tener claro una cosa. Cuando un autobús pretende incorporarse desde una parada debidamente señalizada, el resto de usuarios debemos facilitarle esa incorporación. Eso que te quede claro. Pero ¿estoy obligado incluso a detenerme? Es que me suena. Solo en poblado. En poblado sí que debo facilitarle la incorporación y además incluso debería llegar a detenerme o cambiarme de carril para que él se incorpore. Pero fuera de poblado le facilitaré la incorporación. Sí, siempre que sea posible, cuando las circunstancias me permitan facilitarle la incorporación, pero no necesito detenerme. En un paso estrecho, sin señales de prioridad, entra un turismo al mismo tiempo que un camión. Entran a la vez. Y además, no hay señales. Dos detalles muy importantes. ¿Qué debe hacer el conductor del turismo? A, pasar porque tiene preferencia, el coche tiene prioridad de paso. B, dar marcha atrás para dejar pasar al camión que tiene preferencia. Y C, detenerse hasta que el camión ceda el paso. Llegamos a una intersección señalizada, hago caso a las señales. ¿No existen señales? Pasa primero el que haya entrado primero. Pero es que me dice que han entrado al mismo tiempo. Es que al decirme que han entrado al mismo tiempo, cambia todo. ¿Por qué debo aplicar el orden de preferencia según dificultad? ¿Quién tiene más dificultad? ¿Un turismo o un camión? Un camión, ¿verdad que sí? Pues exactamente la correcta es la B. Deberemos dar con el turismo marcha atrás porque el camión en este caso tiene preferencia de paso. En esta carretera convencional, no en otra, en esta, ¿vale? En esta carretera convencional, un vehículo especial que en llano puede desarrollar más de 60 km por hora, ¿a qué velocidad máxima tiene permitido circular con carácter general? A 70 km por hora, B, a 40 km por hora o C, a 100 km por hora. Recuerda que la velocidad máxima de un vehículo especial es 40 km por hora. Es 25 cuando arrastra un remolque, no tiene luz de freno o es un motocultor. Pero hay un caso muy concreto que me dice que los vehículos especiales que son capaces de superar en llano los 60 por hora, la velocidad máxima es... La velocidad máxima es... La velocidad máxima es... ¡Atención! 70 km por hora. ¡Correcto!